A lo largo de la historia, las afecciones mentales que han aquejado al ser humano han sido tratadas de distintas formas, tanto en su análisis como en su metodología. Existen distintas referencias que datan del Egipto antiguo, en paralelo a otras civilizaciones que plasman escenarios similares. Dichos padecimientos en tiempos pasados eran relacionados directamente con entidades más allá de lo físico, asegurando que se trataban de castigos divinos o posesiones demoníacas. Tales creencias quedarían plasmadas en distintos rituales, exorcismos y otras actividades mismas que fueron cambiando, aumentando y disminuyendo paulatinamente. Los primeros esbozos o cimientos de lo que años más tarde se convertiría en un nosocomio mental se hallaba en Damasco a inicios del año 700 después de Cristo. Los árabes buscaban brindar atención a los que denominaban como débiles de espíritu. Más allá de estos intentos y el limitado entendimiento de los padecimientos mentales, en distintas partes de Europa se organizaban superficialmente sitios para que distintas personas con comportamientos atípicos fuesen internadas. En Londres, la actual ciudad más grande de Inglaterra, alberga desde el año 1247 lo que años más tarde se convertiría en el primer hospital psiquiátrico de Europa, y algunos estudiosos afirman y agregan que de la historia. Si bien en sus inicios el recinto era empleado como un establecimiento monástico, los monjes recibían y abrían las puertas a enfermos, pobres y huérfanos. Sin embargo, sería casi un siglo después, hasta el año de 1337, que se convertiría en un lugar netamente para atender a enfermos o convalecientes, siendo reconocido como hospital, algo que no se toma como una fecha definitiva. El ahora nombrado Hospital Santa María de Bethlehem, desde esta transición evidenció que el trato a los internos no era el adecuado, considerado como algo inhumano. Por 20 años el Hospital Real recibió a distintos enfermos, pero terminó de perfilarse como hospital psiquiátrico a finales de 1357. En este punto, lo que había iniciado con tratos poco éticos terminaría en el abuso y el maltrato de seres que, a los ojos de quienes se encargaban de velar por los enfermos, no poseían realmente demasiada importancia. Este absurdo pensamiento era reforzado por el constante rechazo hacia los reclusos del que muchos londinenses llamarían años después el Hospital de Beldam, término en inglés que refiere a casa de locos. Esto por los constantes gritos agónicos, risas y quejidos que resonaban desde su interior. Uno de los métodos, con base a los múltiples antecedentes históricos de su procedimiento, se especula que era realizado en Bethlehem, era la trepanación. Dicho ejercicio, con antecedentes prehistóricos del Neolítico, trata de la realización de un orificio craneal con el fin que la enfermedad escapase del cuerpo. Los signos que la enfermedad existía en la región cerebral acrecentaba su uso, asegurando que el demonio podría abandonar el sitio donde habitaba, tras ser hallado y expulsado del cuerpo. En muchos casos, todos a quienes les era trepanado el cráneo deambulaban con la parte del tejido expuesto, y en los peores casos perdían la vida a causa de la trepanación. Para ese momento las cifras ascendían a menos de medio centenar de internos, muchos de los cuales eran encadenados de manos, pies o de ambas extremidades, ya que se buscaba reducir la agresividad y peligrosidad de los enfermos. Había quienes incluso les era permitido abandonar el recinto con el fin de mendigar en las calles, para luego volver a Bethlehem al paso de los días, aunque también existieron los que salieron y no volvieron más. Desde los inicios del siglo XV, en diferentes ciudades de Europa comenzaban a abrir recintos enfocados al tratamiento de lo que en estos tiempos se consideran personas con trastornos mentales. Sitios como Valencia en el año de 1409, Zaragoza en 1425 y Sevilla lo haría 10 años más tarde. Las aseveraciones que las afecciones mentales tenían un origen divino alcanzaron su punto más álgido a mediados y finales de la Edad Media. Los escenarios eran mostrados como evidencias irrefutables del precio a pagar por los pecados cometidos. Todo esto en busca de amedrentar a los observadores. Sin embargo, si bien existían sitios en donde se intentaba brindar atención a quienes presentaban tales afecciones, no se contaba con un recinto debidamente establecido para tratar a los enfermos mentales. Los enfermos, más allá de serlo, eran señalados como poseídos si en lugar de necesitar atención médica, era requerida la intervención religiosa.
En el año de 1484, el Papa genovés Inocencio VIII requirió a 2 teólogos e inquisidores alemanes la realización de un escrito que buscaba esclarecer o ayudar en la identificación de las entidades demoníacas que aquejaban a los poseídos, y a su vez para erradicar y combatir directamente la herejía, el martillo de las brujas. El texto titulado Malleus Maleficarum, publicado en Alemania en el año de 1487, fue escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Se convertiría en un tratado fundamental en la persecución y ejecución por casi 2 siglos, donde miles de personas, en su mayoría mujeres, serían juzgadas y condenadas a muerte por practicar de forma supuesta la brujería. En paralelo, tras el mandato del puber Eduardo VI, el Hospital Real sería reconocido como sitio exclusivo para tratamientos mentales en el año de 1547. Los tratos poco afables y hostiles eran hechos o sucesos cotidianos en Bethlehem. Sujetos que con padecimientos tempranos o tratables de forma más sencilla no eran acreedores de atención, siendo solamente aceptados y recluidos en las habitaciones, por lo que estos escenarios aceleraban o incrementaban la gravedad de los padecimientos. En tanto, los ejercicios del martillo de las brujas continuaban, manteniendo la brutal cacería de herejes, donde muchos de los condenados a purgar sus faltas eran sujetos con trastornos mentales. Los métodos que empleaban los inquisidores eran cuestionables, tal como lo resaltarían personajes como Johann Geyer, médico, ocultista y demonólogo neerlandés, quien redactaría en 1563 en Basilea, en el texto acerca de los trucos de los demonios, donde cuestionaba el proceder y el criterio religioso, enfatizando que la magia y la brujería era algo inexistente, afirmando también que el actuar de quienes aseguraban eran herejes no se trataba más que de casos que tenían un origen psicológico y que nada tenían que ver con seres diabólicos o ficticios. En vez de ello, buscaba que se modificaran las formas eclesiásticas y se pusiera mayor interés en las quejas y padecimientos mentales. Lamentablemente, los intentos de distintos nombres como Geyer y los escritos del también galeno y alquimista Theopratus Paracelso no crearon los ecos suficientes para que las cosas cambiasen para mejor. La población del Hospital Bethlehem no era elevada, lo que había iniciado con menos de la mitad de un centenar de internos, 31 para ser específicos. Para finales de 1600 se había reducido a 20 pacientes, de los que surgían distintas historias, algunos en situación de abandono u olvido, y otros que llevaban gran parte de su vida recluidos, como es el caso de un hombre, quien contaba con 25 años en el lugar. En la sumatoria de males, las condiciones estructurales del hospital eran precarias en algunas zonas, mismo que requería de prontas intervenciones y mejoras, como era el caso de los drenajes de la cocina y el pozo utilizado para la acumulación de desechos humanos, lo que daría como resultado la reconstrucción del recinto a manos de Robert Hooke en el año de 1676. La obra, inspirada en el Palacio de Tuileries de París, no haría más que complicar la ya tortuosa estadía de los internos. La estructura externa y superior comenzarían a resquebrajarse con el paso de los años de forma acelerada. Esto convertiría el nosocomio en un lugar casi inhabitable en invierno. Londres buscaba dejar atrás el aspecto de las edificaciones rústicas de madera, siendo estas sustituidas por verdaderos palacios. Sin embargo, la construcción cumplía su función externa, llamar la atención de los londinenses y foráneos, pero el interior era totalmente contrapuesto a las afueras. Esto comenzó a concentrar grandes números de visitantes. Cabe resaltar que, más allá de la atracción visual en las afueras, lo que en silencio reunía a las personas era la curiosidad de quienes residían dentro del hospital psiquiátrico. Las personas de mala manera estaban acostumbradas a los negros espectáculos, orquestados por quienes cumplían las condenas de muerte. Patíbulos, castigos en las plazas, ahorcamientos y cabezas cercenadas eran escenarios comunes en esos años. Londres hablaba y se enorgullecía del Hospital Real al punto de presentarlo como punto de referencia. Era conocido como un sitio que resguardaba rarezas, inspirando cientos de poemas y obras teatrales. Una de las cosas más extrañas ocurridas en el perímetro de Bethlehem era que, a razón de la popularidad del recinto, surgieron cientos de historias en las calles de los excelentes tratos que los internos recibían. Por ello, muchos de los que se presentaban en situación de calle se hacían pasar por personas con trastornos mentales con el fin de no ser conducidos a la cárcel o ser llevados a casas para realizar trabajos forzados. Ante las abundantes necesidades y los escasos ingresos, los guardias y las autoridades del hospital tomaron una polémica decisión. Ante la afluencia de visitantes, personajes de alta sociedad ofrecían dinero con tal que les fuese permitida la entrada al hospital psiquiátrico. Un penique era la tarifa y los internos eran expuestos como si de un zoológico se tratase. El impacto fue tal que no tardó demasiado en convertirse en una atracción turística. Los londinenses se movilizaban a las afueras de Bethlehem con tal de visitar a las personas que a su juicio se comportaban como animales.
Las familias londinenses asistían al recinto, donde compartían con parejas de enamorados una taza de té mientras reían, se sorprendían y hablaban del desempeño de quienes no sabían siquiera eran vistos como entretenimiento dominical. Las áreas del ahora zoológico humano estaban estructuradas y divididas en secciones que iban en ascendente, desde las más simples hasta las más complejas. Los reclusos eran divididos por sexo y conducidos a habitaciones en donde los visitantes podían interactuar con ellos. Las burlas, la sátira y los chistes era algo que maravillaba a los asistentes. Además, llevaban comida para dar a los enfermos y a cambio de un buen show, les entregaban alcohol. Se improvisaban bailes y bromas en donde los reclusos eran abusados y ridiculizados. El éxito de Bethlehem sería tal que quedaría instaurado que el primer martes de cada mes la entrada era gratuita, siendo el día que más registraba todo tipo de personas el lugar. Los mal nombrados locos serían denominados pacientes hasta inicios del siglo XVIII, tras los intentos que los internos recuperasen su humanidad y dejasen de ser tratados como objetos de la más insana de las diversiones. Sin embargo, continuaban realizándose procedimientos como la sangría, uno de los métodos más utilizados en esos años, que consistía en la colocación de decenas de sanguijuelas en el cuerpo de los enfermos, el uso de terapia excesiva de ventosas y la inserción de agujas. Esto era algo tortuoso para quien recibía las terapias. Por esto, los días de exhibición, para quienes comprendían un poco mejor la situación, entre ellos todos aquellos que se habían hecho pasar por pacientes, preferían ser expuestos a ser víctimas de ejercicios que comprometían su vida. El Hospital Bethlehem mantuvo estas actividades por varias décadas, inspirando obras, escritos, críticas, pinturas y sátiras, alcanzando cifras cercanas a los 100.000 visitantes a inicios del siglo XIX. Los internos y recintos variaban de quienes realmente necesitaban la atención médica extensa, hasta quienes presentaban signos o señales tempranas de dichos padecimientos. Algunos eran conducidos a prisiones, otros a hospitales, a sitios de retiro, o simplemente eran apartados o rechazados de grandes sectores de la sociedad. Más allá de todo esto, y pese a los ligeros avances, el trato hacia este grupo poblacional desde sus inicios despertó diversas opiniones. Los maltratos y los procesos inhumanos a los que eran expuestos los pacientes constantemente eran obviados y poco rebatidos, pero al ser encubiertos por quienes estaban a cargo de los internos, pocas veces llegaron a ser temas de dominio público. Ante los cambios tanto sociales como del Hospital Real de Bethlehem, comenzaron a darse modificaciones importantes. El zoológico humano dejó de funcionar, se modificaron los procedimientos y aunque la historia pasada de Bethlehem es oscura, el hospital subsiste hasta la fecha. Los avances sucedían a paso lento. Fue poco a poco que la estructura de los ahora hospitales psiquiátricos tomaba más y más forma, esto bajo el nombre de tratamiento moral, a mediados del siglo XVIII e inicios de los 1900. Las historias de los crímenes de lesa humanidad han hecho que distintos hospitales fuesen investigados a detalle, como es el caso del Hospital Whittingham. Ante el alza exponencial de la población dentro de los primeros hospitales psiquiátricos en Inglaterra, hablando de Prestwich, el Hospital Rainhill y el de Lancaster, se tomó la decisión de edificar un nuevo sitio en el año de 1866, mismo que iniciaría su construcción en Whittingham, esto en el distrito de la ciudad de Preston. El lugar era ideal para las intenciones primarias del llamado asilo para lunáticos pobres debido a la lejanía existente con sitios altamente poblados. El recinto abrió sus puertas el 1 de abril de 1873, convirtiéndose oficialmente en el cuarto asilo del condado de Lancashire. El número total de los pacientes aceptados e inscritos en el hospital ascendía a un total de 115, mismo que según los registros oficiales, un número no determinado de los internos participarían seguido a su ingreso en la construcción del hospital, sin llegar a esclarecer si habían sido forzados, si era parte de las actividades, por voluntad propia o la aprobación de terceros. A pesar de la apertura, los trabajos iban a continuar hasta su total culminación a mediados de 1875. Se contaba con la capacidad de albergar a 1.100 internos, mismo que poseía su propia capilla, más la adición de distintos complejos en cercanías del hospital. Con base a la popularización y accesibilidad, se dio un rápido incremento en los pacientes que eran conducidos e internados en el Hospital Whittingham. En poco tiempo llegó a convertirse en el hospital psiquiátrico más grande de Gran Bretaña. Uno de los atractivos más grandes que ofrecía el nosocomio eran los métodos novedosos que se empleaban en el tratamiento de los internos, siendo pionero en el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Esto condujo a la construcción de un anexo equivalente a 68 acres, terminado en 1890, habilitando el ingreso de 700 pacientes más.
Hasta finales de 1800 e inicios del siglo XX, las historias derivadas del Hospital Whittingham eran consideradas de índole habitual fuera del hospital. Sin embargo, en el interior del mismo, los pacientes eran víctimas de diferentes experimentos atípicos en relación a los encefalogramas. Algunos internos eran conducidos a diferentes cámaras donde cables y metales les eran colocados en la cabeza en busca de hallar alteraciones o rarezas para avanzar en su estudio. Este tipo de experimentos eran situaciones cotidianas a las que estaban expuestos los reclusos. Cerca de culminar la primera década del siglo XX, el número poblacional se había elevado a un total de 2.820 internos, el doble de capacidad, pero sería hasta la concreción de los estallidos de guerra que el número de personas ingresadas sobrepasaría el límite real de atención. Lo que podía albergar a poco más de 1.000 personas llegaría a presentar cifras cercanas a las 4.000, debido a la aprobación de convertirlo en sitio de tratamiento de bajas de guerra a inicios de 1918. Esto último podría dar una leve respuesta al por qué muchos de los enfermos mentales dejaron de recibir atención y tratamiento. Aunado a todo esto, debían consumir alimentos descompuestos en los peores casos, y en los mejores cumpliendo con una dieta diaria que consistía en pan, agua y mermelada. Eran conducidos al área de aseo y eran rociados con agua a presión, obligados a dormir en el suelo o eran encerrados en los pequeños armarios que se empleaban para almacenar distintos objetos. Estos maltratos se suscitaron en los años entre guerras y tras la explosión de un nuevo conflicto bélico. Tal como lo sucedido con la Gran Guerra, el Hospital Whittingham sería empleado para tratar a los heridos de las tropas inglesas. Los reclusos del asilo mental serían reubicados en hospitales cercanos, volviendo al asilo a finales de 1946. Existían relatos que afirmaban que los pacientes mentales eran abusados físicamente, pero las historias no conseguían generar el eco necesario para que se investigase la realidad que ocurría intramuros. Un grupo de estudiantes de enfermería en el año de 1967 serían testigos de los maltratos que padecían los reclusos. Hombres y mujeres eran arrastrados de la cabellera hacia las habitaciones de atención, golpeados por mera diversión en reiteradas ocasiones, siendo focos de burla y sátira, al igual que una de las historias más conocidas que derivan del Hospital Whittingham, misma que enmarca el abuso por parte de uno de los encargados, quien roció una botella de alcohol sobre ambas extremidades inferiores de uno de los pacientes. Acto posterior, decidió prender un cerillo con tal que ardieran las vestimentas del recluso. Todos estos tratos serían revelados tras la reunión entre la Asociación de Estudiantes de Enfermería y la tutora del área superior de la misma, ocurrida el 18 de julio de 1967. Eran múltiples las quejas y denuncias en relación a lo observado por los estudiantes al interior del hospital, mismos que, más allá de las amenazas de ser denunciados por difamación, continuarían abogando por los pacientes mentales. Los informes redactados por los estudiantes plasmaban los abusos de poder ejercidos por los encargados de los internos, como la renuente situación en la que eran colocados alrededor del cuello toallas mojadas en busca que tras ejercer la suficiente fuerza y presión en la zona, el paciente perdiese el conocimiento, todo esto por simple diversión. Áreas infestadas de plagas, colchones en mal estado y habitaciones con exceso de humedad, piojos, pulgas y otros insectos eran otro de los riesgos a los que debían enfrentar la población interna. Sumado a las malversaciones, estafas y la corrupción de las áreas administrativas, desviando gran parte del presupuesto para la compra de medicamentos, que resultaba en el desabastecimiento de los inventarios. Seguido a la toma de decisiones drásticas, las investigaciones y que el tema atrajese el interés de los medios de comunicación, luego de la publicación de un documental emitido el 26 de agosto de 1975, el declive del Hospital Whittingham se aceleró. Sin embargo, las nuevas normativas apegadas a los requerimientos de los pacientes y diversos mecanismos infructuosos, el Hospital Whittingham cerró sus puertas en el año de 1995, luego de 122 años de actividad, siendo recordado como uno de los asilos más controversiales de la historia psiquiátrica.